Dios es necesario, comer es necesario, el aire es necesario, la ropa es importante. Es importante. El bigote que yo tenía hace 5 años, no es necesario. Es un accidente, ¿no? Sobraba. Hay cosas, hermanos, en la vida que son necesarias y hay cosas que son importantes. Es importante una comisión que la señorita Marta Manzano y yo tenemos. Antes de ella ir a su proceso médico. Y estamos diciendo, amamos tanto a nuestros chicos que queremos verlos sirviendo a Dios e involucrados en el deporte y no los queremos ver bailando hasta estar los sábados por allá. Para eso necesitamos hacer una reunión deportiva como la que hacemos los sábados con ellos. Porque un día nosotros anhelamos verlos en las grandes ligas, en las grandes esferas, pero que allá en las grandes esferas ellos pueden decir, gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Eso es importante. Comentemos algunas cosas del texto bíblico que hemos leído. En los versículos 1 a 3, Pablo habla de la preocupación por los demás. Él está diciendo, anhelaría yo ser anatema, morir, ser castigado por causa de ustedes. Pablo está supremamente preocupado por la situación de los hermanos que están viviendo en Roma, y la situación de los hermanos es de persecución, de angustia, de tristezas, de escasez, de desobediencia, y Pablo está diciendo, yo mismo presto mi cuerpo para que ese cuerpo reciba el castigo a cambio de ustedes. Ahora, la pregunta que Pablo deja abierta ahí es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué sacrificamos nosotros en términos de tiempo, de dinero, de energía y de comodidad, en términos de seguridad por causa de las demás personas, si es que entendemos el texto de amarás a tu prójimo como a ti mismo? Si es que entendemos eso, ¿hasta dónde estamos dispuestos a clasificar una taxonomía de lo importante en lo necesario? ¿Saben, hermanos, que nosotros nos pusimos en el lugar de lo necesario? Nuestra familia en el lugar de lo necesario, nuestras cosas en el lugar de lo necesario, y desplazamos a Dios y lo que dice Dios. Por eso no somos tan sordos como los muchachos. En los versículos 4 hasta 11, Él da una promesa de salvación. Él dice, la promesa de salvación no fue solo para los descendientes biológicos de Abraham. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe. Sino para todos. Entonces hay una promesa salvífica aquí que viene a atacar el elemento preocupación. ¿Por qué estamos tan preocupados en el día a día hasta que se nos caen las canas, los cabellos y nos salen canas? ¿Qué es lo que nos preocupa? Si el texto dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidos delante de Dios vuestras peticiones. Oiga, si yo he visto los árboles, los pajaritos, los que de comer, ¿cuánto más a vosotros? ¿Sabe qué ha pasado, hermano? Que desplazamos lo necesario, y como desplazamos lo necesario, no escuchamos. Entonces nos preocupamos. Los versículos 12 al 14, Pablo presenta la doctrina de la elección. Esta es una gran discusión teológica. Israel fue elegido primero, luego nosotros. Ahora lo que está diciendo es que Dios es soberano y siempre obra para nuestro bien. Él eligió a Jacob porque vio su corazón. Él eligió a Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Y fue eligiendo según el corazón. ¿Qué es lo que había en el corazón?
una taxonomía, una clasificación de quién es necesario y quién es importante. Para Jacob, Dios era necesario. Lo demás era importante. Ahora bien, vamos a encontrar en el texto los misterios eternos revelados a nosotros hoy. En los versículos 17 a 18, que es el mismo versículo de Éxodo 9:16. Éxodo 9:16 está hablando del endurecimiento del corazón. Dice que el castigo de Faraón fue por su propia rebelión al Dios creador. Faraón se endureció, porque para Faraón Dios era ni importante ni necesario, era un ser ajeno. Lo que el texto explica es que salvar entonces es tarea de Dios, no de los hombres. Y Dios necesitaba trabajar en Faraón para que Faraón entendiera que la salvación de los judíos y por consiguiente suya y mía no depende de las naciones, de los países, de las políticas, de los gobernantes, sino de aquel que es necesario para que aprendamos a poner primero lo primero. Hermano, es pecado mortal no poner primero lo primero. El primer mandamiento que la Biblia nos enseña, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Si los que leemos la Biblia entendiésemos ello, seríamos un pueblo que causaría una tremenda revolución en la sociedad en donde estamos enclaustrados. Pero si Dios es para nosotros importante, igual que es para los que no conocen a Dios, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Seguimos en las mismas. Versículo 21. El Creador entonces, nos enseña el texto, está en control de todo. Nadie puede reprochar nada de lo que el Creador hace, porque Él es el Creador. Dios te hizo varón y tú no puedes decir, ¿por qué no me hiciste mujer? Dios te hizo mujer y no puedes decir, ¿por qué no me hiciste hombre? Dios te hizo negro y no quieres decir, ¿por qué me hiciste blanco? Dios te hizo blanco y no puedes decir, ¿por qué no me hiciste negro? No es potestativo, no es de la dimensión del hombre pleitear con su Creador. De manera que todo lo que encontramos, el escándalo de esta semana, es una rebelión del hombre contra su Creador, porque le está diciendo, tú me hiciste mal hecho, es como yo digo. Versículos 22 a 31, los gentiles también, hermanos y hermanas, somos salvos, somos salvos. Y el último versículo está diciendo que Cristo es piedra de tropiezo para los que no creen, sean judíos o sean gentiles, piedra de tropiezo. Y es piedra de tropiezo por una razón obvia. Hay un texto en la Biblia que a usted no le gusta, porque eso choca con su realidad. Entonces usted puede arrancar ese texto de la Biblia y no lo entiende. Pero eso no significa que el texto no siga siendo un reproche, un mandamiento. Seguirá estando ahí. Miremos el concepto de importante. Se define importante que tiene importancia o relevancia por su valor, magnitud, influencia u otra característica. Eso es importante. Que tiene importancia o relevancia por su valor, magnitud, influencia u otra característica. Hermano, querido hermano y querida hermana, la preocupación es como una madeja de 3 hilos que ejerce presión sobre nuestras mentes. Las penas del pasado, las angustias de hoy, la preocupación de mañana, lo aplastan a usted, lo aniquilan a usted, lo anulan a usted. Por eso el texto dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidos delante de Dios. Lo invalidan. Es como una madeja de 3 hilos que ejerce presión sobre su mente. Por cosas que pasó que usted ya no puede controlar, por cosas que están ocurriendo que se salen de sus manos, o por cosas que usted prevé, presiente que van a ocurrir. Así ella nos quita el gozo,
ahoga la paz y nos controla. Así ese deseo se convierte en importante mientras que usted desaparece. Y esa es la realidad de muchos hogares, hermanos y hermanas de esta congregación y de muchas congregaciones. Convirtieron la preocupación en algo importante y ellos se invalidaron. Pues déjeme decirle que la preocupación es dañina. Las preocupaciones dividen la mente entre lo que vale la pena y es útil y lo que es dañino y destructivo. Ella contrista al Espíritu. Cuando la Biblia dice no contristece al Espíritu Santo de Dios, está diciendo exactamente eso. Contrista, apaga, aniquila el Espíritu Santo en usted. Porque usted está afanado, preocupado, ansioso. Hermano, lo que pasó, Dios ya lo perdonó. Si fue malo, Dios ya lo perdonó y nunca más se acuerda de ello. Si fue bueno, ya pasó. Dios está dirigiendo su presente. Esté tranquilo que el Señor está dirigiendo su presente. ¿Qué comeremos o qué beberemos? No se preocupe que el Señor es su papá, es su Dios, es su Padre. Aprendamos a ver a Dios como nuestro Padre, papá, responsable. Y el futuro, hermano, está en las manos de su Dios. Amén. Si usted ha creído en Dios, el futuro está en las manos de Dios. Entonces, ¿para qué se preocupa? ¿Por qué se le van a caer los cabellos? ¿Por qué? La preocupación es dañina, mi hermano. Te mata, te aniquila, te aplasta, te quita el gozo. Es decir, si la preocupación contrista al Espíritu Santo de Dios y el gozo es un fruto del Espíritu, entonces el gozo en ti no está. Ahora tienes que hacer lo mismo que hacen los demás: beber, bailar, tomar y recochar para poder ser feliz. Pues no, quita la preocupación de usted. ¿Está usted atrapado en la preocupación? Usted puede salir de ella. ¿Qué dice Proverbios 29-25? El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazos. Pondrá lazos. Te paraliza, te atrapa. Pero el que confía en el Señor será, bendito sea Dios, será exaltado. El que confía en el Señor será exaltado. Miremos el concepto de lo necesario. Se llama necesario aquello que es la causa cooperante sin la cual es imposible vivir. Es imposible. Entonces, en su vida, ¿cuál es la categoría ahora? Lo necesario es aquello que usted sabe que tiene que hacer, que cumplir, lo necesario. La Biblia nos presenta el caso de Marta y María. Marta y María, hay dos hermanas de Lázaro. Hay una conclusión allí. Una estaba muy preocupada por todas las cosas que diariamente hacemos, todo lo que hacemos diario. Y la otra vio que el Señor Jesucristo llegó a su vida, llegó a su casa y dijo: de aquí no me mueve nadie. Y se sentó a los pies de Jesús. Y cuando Marta viene a decirle: Señor, dile a mi hermana que me ayude, Jesús, en vez de decirle: oye, vaya, ayúdeme a la cocina, la mujer debe estar en la cocina, ¿qué le dijo Jesús? Una cosa es necesaria, una cosa, no hay dos opciones, hay una cosa necesaria. Y María escogió lo necesario. Querido, querida, escoja lo necesario. Escoja lo necesario. Hay que ser inteligente, hay que saber escoger. Escoja lo necesario. Lo necesario en la vida. Pablo en el capítulo 9 muestra que el plan de Dios es necesario para tu porvenir. Dios tiene un plan, ha tenido un plan y tendrá un plan contigo. Tranquilo, tranquilo. Deje la preocupación allí y concéntrese en lo que es necesario para usted. Concéntrese en lo que es necesario para usted. ¿Es necesario dejar la preocupación?
y amar la salvación. La cultura, el mundo, el modernismo nos enseñó que la salvación va de último y todo lo que yo quiera hacer y me gusta va de primero. Pues déjeme decirle que usted es un ser trascendente y que tarde o temprano tendrá que encontrarse con su creador, porque usted es un ser creado. Tarde o temprano tendrá que encontrarse con su creador. Por lo tanto, hermano, usted y yo hemos de amar la salvación, abrazar, apechar la salvación, quererla, cuidarla, no ser displicente con nuestra salvación. Ya no hay más salvación. Hebreo dice que si descuidamos esta salvación tan grande, ya no hay nada más que hacer. Por tanto, tenemos que poner primero lo primero. Pablo nos muestra la soberanía de Dios al salvar a los gentiles. Ellos no iban buscando justicia y la hallaron, porque Dios los llamó, mientras que Israel, según la carne, iba tras la justicia y no la alcanzó. Pablo indica también por qué no la alcanzó. Porque no iban con fe, sino por obras de la ley. Y por eso no pudieron recibir a Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y por esto tropezaron en Cristo y lo mataron. Ahora sabemos que no todos los israelitas rechazaron al Mesías. Hay un remanente, según el versículo 33 del capítulo 9, que no tropezó y que alcanzó la salvación en Cristo Jesús. Por eso tenemos que poner mucha atención, hermano y hermana. Ponga primero lo primero. Ponga primero lo primero si quiere que la vida le vaya bien. Ponga primero lo primero si quiere que en el día le vaya bien. Ponga primero lo primero si quiere que en su economía le vaya bien. Primero lo primero. No quiten la Biblia de sus casas. No la quiten. No quiten la oración de sus vidas, no la quiten. Ponga primero lo primero y te irá bien. La hermana lo está leyendo aquí ahora. Y todo te saldrá bien. Cuando aprendemos a poner primero lo primero, Dios es primero, las cosas de Dios son primero, los negocios de mi Padre son primero, son necesarios. Hermanos, la vida se hace fácil. Dios guía el resto. Hay gente que se levanta y no ora al Señor, se levanta corriendo a su diario vivir como si fuera un animalito, y cuando por allá en el día se tropieza y se cae, se acuerda. Igualmente pasa en la noche, se acuesta cansado en su aquita en el día y no saca siquiera un minuto para orar a Dios. Cuando tiene sueños horribles, recuerda, no ore. Pongamos primero lo primero, hermanos y hermanas. Eso significa que no hemos de descuidar lo necesario. Recordamos una vez más que el Evangelio de la cruz es tropezadero para los judíos, pero no para los judíos que son llamados según Corintios. Entonces, hay unos judíos que asumieron seguir a Jesús. Para ellos, Jesús no es piedra de tropiezo. Pero para los que no han seguido a Jesús, es decir, para los que no han puesto primero lo primero, Jesús sí es piedra de tropiezo. Es harto, es fastidio, porque sigue estando ahí la palabra. Ahí está. Eso entonces nos indica que Dios tiene misericordia de quien quiere, tanto de los gentiles como de los judíos. De manera que no son salvados por misericordia incondicional de Dios. Es más que servicio, que elección de naciones. Es la salvación o la perdición eterna de los hombres individuales, lo que está en vista en el capítulo 9. Es tu salvación y es mi salvación. Y aquí Pablo dice, no se trata de nacionalismos, sino de individualismos. No se trata de fronteras, sino de personas. Capítulo 9. Ahora el escritor va a decir, Jesús es el autor de un evangelio revolucionario y moderno, porque este evangelio te enseña a ti y a mí que primero lo primero. Domingo en la mañana, primeras horas de la semana, primero para Dios. Y yo tengo que pelear con usted para que venga al culto. Si Dios es primero para usted y Dios es primero para mí, señoras y señores, aquí nos encontramos domingos en la mañana. Lo importante y lo necesario.
Es necesario venir a la iglesia el domingo en la mañana porque Dios es primero. Es importante salir a jugar fútbol después. Ahora bien, Israel esperaba un Mesías que restaurara la nación, que le diera cosas que solucionaran sus problemas materiales y físicos. Por eso tropezaron, por eso pedían sanación, y no les importaba el perdón que Cristo Jesús les ofrecía. Ustedes recuerdan que Jesús, cuando le traían un paralítico, le decía: tus pecados te son perdonados. ¿Recuerdan eso? Sí. Y la gente no le gustaba eso. ¿Quién es para perdonar pecados? ¿Usted está loco? Pero Jesús lo primero que decía era: tus pecados te son perdonados. Ellos tropezaron porque ellos no querían perdón de pecado. Para ellos la salvación no era necesaria, no era su prioridad. La prioridad era lo espectacular. Lo espectacular. Y Jesús dijo: cambien el orden, cambien las prioridades. Amar al Señor sobre todas las cosas es la prioridad aquí. De manera que, si empezamos a concluir esta mañana, empezamos a decir que el único necesario es Jesucristo. Amén. ¿Usted puede decir conmigo eso? En mi vida lo único necesario es Cristo. El único necesario es Jesucristo. No hay más. Él es quien me da todo lo que yo necesito. Él es quien perdona todas mis iniquidades. Él es quien provee todas mis necesidades. Jesús, no hay más. Si eso es así, entonces los evangélicos de ahora, que buscan a Jesús, por lo mismo, se irán al infierno. Por eso, Él es piedra de tropiezo. La gente que busca materialidad en Cristo Jesús va a encontrar tropiezo, porque Jesús ofrece espiritualidad primero. Para Jesús lo necesario es la espiritualidad, después Él da las cosas. Por eso dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Es como cuando usted va a comprar algo que es necesario en su casa, el azúcar, y entonces en el supermercado le dan un anexo, le ponen allí una caja de maicena. Ese es un anexo. Hermanitos y hermanitas, Jesús nos está desafiando a cambiar. Por eso el Evangelio es revolucionario, porque está invitando a cambiar el concepto materialista del capitalismo que se nos metió hasta los tuétanos. Hasta los tuétanos. Ya no podemos no pensar sino el capitalismo. Déjenme decir que Jesús ofrece algo mejor, y ese algo mejor se llama su espiritualidad, su diario. ¿Cómo vive Jesús? Cristo ofrece espiritualidad, salvación, futuro. La gente busca lo importante, Cristo ofrece lo necesario. El caso de Marta y María que hemos comentado es un caso concreto en la Biblia. Una cosa es necesaria, y esa cosa es lo primero. Jesús primero, Dios sobre todas las cosas. Cuando Jesús no es necesario en tu vida, entonces estás en pecado. Y la Escritura dice: la paga del pecado es muerte. Lo que hemos venido estudiando en Romanos es eso. Si Cristo, el Señor, tu Creador, tu Hacedor, no es tu prioridad, entonces estás en pecado, y la paga del pecado es muerte. Entonces ahí sí tendrías por qué preocuparte. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con las preocupaciones? ¿Qué vamos a hacer? Ser y hacer. Practicar lo que estoy escuchando, lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Eso es una cuestión que tenemos que hacer desde ya. Lo que el Espíritu Santo me está diciendo, debo pasarlo de la palabra al quehacer en esta semana. ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo? Que primero, lo primero, que diferencia entre lo necesario y lo importante. Que no me preocupe, que el Señor tiene ya cuidado de mí. No se preocupe, hermano. ¿Tenemos necesidades? Sí. Claro. ¿Tenemos que pagar gastos? Sí. ¿No nos alcanza el dinero? Sí. ¿Nos están cortando el agua? Sí.
Pero eso ocurre para que la gloria de Dios se muestre en tu vida. Es para eso. Entonces no tienes que estar preocupado. No quites a Cristo, al Espíritu de Dios de tu corazón con las preocupaciones. No le des lugar al diablo para que la preocupación te anule, te aniquile. Ponga primero lo primero. Lo primero redime lo segundo. El concepto del diezmo que nosotros traemos a la iglesia es eso. Lo primero redime lo segundo. Lo primero en la mañana del domingo redime el resto de la semana. Mi diezmo tiene dos categorías: o es instrumental o es bendición. Es instrumental cuando yo simplemente saco mi plata y diezmo. Es bendición cuando yo entiendo que lo primero de mi recurso es para Dios y que eso primero redime lo segundo. Por eso Cristo es primicia a los que durmieron. Él es nuestro hermano mayor y Él resucitó como primero. Él nos redime lo primero, redime lo segundo. Nunca te olvides ese concepto, mi hermano y mi hermana. Es necesario entender que primero es lo primero. Traiga su diezmo a la iglesia, pero no lo saque de último ni de lo que le sobra. Ahí se convierte en una categoría instrumental de plata. Y al Señor no le interesa la plata, le interesa el corazón. Por eso fue que tomó a Jacob. El corazón. Entonces yo recibo mi dinero, mi pago, mi salario, y antes de hacer mis cuentas yo ya saqué mi diezmo y vine y lo depositó aquí. Mi mujer me dice: ¿por qué lo trae? Échalo que la gente lo vea. Pues a mí no me interesa. Primero, lo primero, redime lo segundo. ¿Quiere que su dinero le sea multiplicado? Saque su diezmo el primero. ¿Quiere que en la semana Dios bendiga ampliamente su vida? Saque las primeras horas de la semana para Dios. ¿Quiere que el día usted sea bendecido? Saque el primer momento cuando usted se levanta para su Dios. Eso es necesario. Y Dios bendecirá su vida. ¿Ven? Es importante dejar la ciudad de la preocupación y buscar el campo de lo necesario. Deje sus preocupaciones al Señor. Según 1 Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, nosotros somos incapaces de cuidarnos hasta de un mosco. Un mosco nos muerde, nos pica, nos da chikungunya y nos mata. Un mosquito. Somos incapaces de cuidarnos. Pero Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, el soberano, Él nos cuida. Ponga su vida en el cuidado del Señor. Ponga su vida en el cuidado del Señor y le irá bien. Es importante dejar la ciudad de la preocupación y buscar el campo de lo necesario. Relájese. Usted relájese, hermano y hermana. Dios tiene su agenda. Relájese, tranquilo. Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor tiene su agenda especial para usted. ¿Por qué está afanado, hombre? Relájese, tranquilo. El Señor tiene su agenda. Coma, tranquilo, deje la preocupación allí, coma, siéntese a comer. Cántele al Señor, cante en el baño, no hay problema. Camine en el barrio, camine en el parque. Deje la preocupación allá. Ya vimos que es dañina, que lo aplasta, que le saca canas, que le quita el cabello, que lo vuelve calvo, calva. ¿Para qué preocuparse si tiene un Dios que tiene control? ¿Para qué? Relájese, hermano. Relájese, hermanita, hermano, relájese. El Señor tiene su agenda. Somos muy preocupados por nuestros hijos y nuestras hijas. Tranquilos, el Señor tiene su agenda. Estamos tan preocupados por la universidad, por el crédito. Tranquilos, el Señor tiene su agenda. Pero ponga primero lo primero. Hable con otras personas. Créale a Dios. Él tiene su agenda, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 9. Y que son israelitas, los cuales son la adopción de quienes son los patriarcas, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. No.
Porque todos los que descienden de Israel son israelitas, no, algunos no, ni por ser descendientes de Abraham. Versículo 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, para hacer notoria las riquezas de su gloria. Concluyo diciendo lo siguiente: la preocupación paraliza. Disminuye la capacidad creativa, altera los nervios, usted se pone nervioso, no sabe dónde pone las cosas, anda en otro mundo, la cabeza se le embota. ¿Por qué? Está preocupado. ¿Y quién, por más que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Levanten la mano. Nadie. Entonces, ¿por qué se afana? ¿Por qué se afana? Porque Dios no es su prioridad. Como usted no le cree a Dios, entonces usted se afana por hacer las cosas. Y como usted no las puede hacer, entonces cae en la preocupación. Dios tiene su agenda para esta iglesia. Dios tiene su agenda para la iglesia. Dios tiene su agenda para los líderes, para ti. Dios tiene su agenda. La preocupación apaga el poder del Espíritu Santo, produce impaciencia, pretende controlar el futuro, teme por lo peor. La persona demuestra negativo, está preocupado. Termina en el hospital. La droga que le dan en el hospital no le sirve, esa droga no le sirve. Entonces va a buscar un naturista. Y el naturista le calma los nervios, pero la preocupación sigue ahí. Hermano y hermana, hoy decida que usted no va a preocuparse más. Y cada vez que le llegue la preocupación, usted dice: Señor, yo te la entrego a ti. Cada vez que le llegue, porque le va a llegar, usted dice: Señor, yo te la entrego a ti. Tú tienes una agenda especial para mí. Tú eres necesario para mí. Yo te he puesto a ti como el primero de mi vida. Así que, Señor, por favor, ocúpate de estas preocupaciones. Por el contrario, lo necesario motiva. Una persona que pone a Dios como su ser necesario, una persona que vive motivado, que le gusta servir, que es creativo, que participa, que analiza cada acto y cada situación que va a tomar. Es una persona que cuida su salvación, que se entrega por los demás, como el versículo 1, 2 y 3. Es una persona que obedece a Dios, porque Dios para él es necesario. Es una persona que vive con fe en Jesús. Vive con fe en Jesús. El capítulo 9 del libro de Romanos nos muestra, mis hermanos y mis hermanas, que aquellos que no ponen a Jesús como primero, como su necesidad única, tropiezan. ¿Saben qué dice ese versículo? He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Amén. Amén. ¿Quién es necesario? Dios. Jesucristo. Usted arranca una semana sin preocupaciones, porque el Señor es lo único necesario. Usted se ocupa del Señor y el Señor se ocupa de las cosas suyas. Usted se ocupa de su Dios y Dios se ocupa de las cosas suyas. Por lo demás, no nos preocupemos, hermanos. Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar, pongamos de pie, oramos al Señor esta mañana, damos gracias por su palabra.